Patricio Carrillo denuncia que la principal red nace en la Asamblea Nacional. ¿Red de qué? ¿Red de corrupción? ¿Red de qué? Ministro, usted fue destituido y cuando una asamblea destituye a alguien, lo destituye por corrupción. ¿O por qué? O porque es un hombre honesto, honrado. Pregunto, señor Carrillo. Y yo no le puedo decir, coronel, váyase pa'l carajo. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, ha lanzado una fuerte advertencia sobre la situación de violencia e inseguridad que afecta al Ecuador. Comenzó con usted, señor Carrillo. Usted era parte del gobierno de Moreno, señalando que la raíz del problema no está únicamente en las calles, sino dentro de las mismas instituciones del Estado. Según Carrillo, la principal red criminal, atención asamblea, digan si van a decir algo, tiene su origen en la Asamblea Nacional, donde se tejen vínculos de corrupción e impunidad que permiten el fortalecimiento de las estructuras delictivas. Las amenazas son permanentes y tienen que ver con la impunidad. Afirmó, destacando que esta complicidad entre sectores políticos y criminales obstaculiza cualquier intento serio de combatir la violencia en el Ecuador. Para Carrillo, mientras no se aborde este entramado desde sus cimientos, será imposible lograr avances significativos en materia de seguridad. Miremos. El exministro también criticó la falta de voluntad política para desmantelar estas redes, argumentando que muchos actores dentro del sistema legislativo priorizan sus intereses personales o partidistas sobre el bienestar de la población. Esta connivencia, asegura, alimenta un círculo vicioso de corrupción y crimen organizado que afecta a todos los niveles de la sociedad. Carrillo hizo un llamado urgente a las autoridades para investigar y sancionar a quienes participan en estas actividades ilícitas, subrayando que sin justicia no habrá paz ni estabilidad en el país. Se necesita sin duda políticas de Estado, pero también se necesita en el corto plazo políticas de gobierno. Lo que tenemos son redes criminales y eso hay que entender. Y la principal red criminal nace en la Asamblea Nacional, con gente que es funcional al crimen organizado, evitando que se tramiten proyectos de ley que son necesarios y urgentes. Y han sido sin duda ya castigados en este proceso electoral. Muchos ofrecieron en el proceso anterior construir estas leyes y no lo han logrado. Y el resultado fue el que tuvieron en las urnas. Ahora vamos a tener una polarización sin debate, es únicamente una mayoría. Ojalá sea una mayoría para sacar el país adelante y no una mayoría simplemente para sabotear al gobierno de turno. Este es el problema. Nosotros no contamos con muchos temas y como no entendemos las seguridades de estas políticas de Estado, lo que hemos abandonado también es la política exterior en materia de seguridad. ¿Y cómo coordinamos, por ejemplo, con Colombia, que sigue produciendo cada vez más toneladas de droga? ¿Cómo coordinamos con México si ideológicamente estamos distanciados? ¿Cómo coordinamos con Estados Unidos cuando allá la cooperación internacional que nos quieren ofrecer la rechazamos simplemente por odio al imperio? ¿Cómo rechazamos con la Unión Europea cuando el negocio del narcotráfico se concreta cuando la droga llega allá? Porque es ingenuo pensar que aquí 4 corruptos son los que meten la droga en las cajas de banano, pero esos contenedores mortales en lo que va de este 2025, eso equivale a un 56% más en relación al 2024. Escuchábamos hace poco a Aida Cher, nuestro compañero, decir que este fin de semana en la zona 830 muertes violentas, pero en realidad ya suman más de 400 en esta zona del país. ¿Qué lectura usted de esto? ¿Cómo entender que hemos arrancado un año muy violento cuando hay estado de excepción en algunos cantones considerados peligrosos, cuando hay operativos de bloque de seguridad de manera conjunta y todo esto enmarcado en plan Fénix? Yo pienso, Liz, que lo principal es cómo entendemos la seguridad, más allá de entender la estadística, porque no es un tema de números, es un tema de por qué en el Ecuador la violencia sigue creciendo. ¿Entendemos la seguridad como un fenómeno social complejo con estatus político o entendemos la inseguridad simplemente como un grupo de gente en la calle que decide entre ellos exterminarse? Yo creo que ahí hay una profunda reflexión, porque las amenazas que son permanentes y estas amenazas que tienen que ver fundamentalmente con la impunidad, con la corrupción
y que tienen que ver con las economías ilegales que ha dado poder criminal a muchos con estatus político, es lo que nos tiene ahora en este grave conflicto. Y de ahí nace lo que deberíamos hacer, porque el Ecuador sigue siendo uno de los pocos países en la región que se ha quedado sin una agenda renovada de seguridad en función de las amenazas. El Ecuador es uno de los pocos países que durante 15 años ha logrado sobrevivir sin una ley de inteligencia y una ley de contrainteligencia, mientras otros países ya cuentan con leyes de calidad como el registro de ADN para poder identificar, nosotros seguimos aquí. Y esto alimenta sin duda la impunidad. 9 de cada 10 delitos de carácter extremadamente dolosos quedan en impunidad. 9 de cada 10 homicidios en el Ecuador se cometen con armas de fuego y el control de armas sigue siendo otro espacio vacío ahí. Entonces, no todo puede ser una respuesta militar. Tenemos que revisar la agenda de seguridad con la urgencia necesaria y tenemos que romper con algunas cadenas que nos están atando a este fenómeno, sin duda complejo. Entre esos, la criminalización de la justicia y la criminalización de la contratación pública. Ahí está el espacio de poder que buscan políticos corruptos y que es lo que al final se traduce en la violencia en las calles. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, las declaraciones de Patricio Carrillo exponen una realidad incómoda, pero necesaria, para extender un conocimiento sobre la crisis de violencia que atraviesa el Ecuador. La impunidad y la corrupción dentro de las instituciones son parte fundamental del problema. Si el Estado no actúa con firmeza para desmantelar las redes criminales que operan desde la Asamblea Nacional y otras esferas de poder, cualquier esfuerzo por mejorar la seguridad será insuficiente. Es imperativo que tanto el gobierno como la ciudadanía demande transparencia y rendición de cuentas para romper este ciclo destructivo. Solo así se podrá avanzar hacia un país más seguro y justo para todos. Pero Patricio Carrillo no tiene sangre en la cara, para hablar de estas cosas. Oiga, don Patricio, revise por qué fue su juicio político y por qué la Asamblea prácticamente le dio el paso para que usted tenga una censura. Oiga, don Patricio, pregunto, ¿qué pasó con María Belén Bernal? Fue un femicidio. ¿Y sabe dónde está su niño mimado? En la cárcel 4. En la cárcel 4, no está en la Roca donde deben de estar los criminales. Y entonces, ¿en dónde comienza la red de corrupción? No es en su institución. No es donde los militares que asesinaron a 4 niños. No es en la policía donde se encuentran narcos todos los días y se los mete preso. Policías persiguen a policías, militares persiguen a militares. ¿Qué está pasando en Ecuador con usted, señor Carrillo? ¿Que se permite dar ese tipo de criterios? ¿O también está amparado por la USAID? ¿O es un topo? Es la pregunta del millón. Ahí se las dejo. No se olviden, hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. A Carrillo no le creo. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.